¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar como siempre con ustedes tratando temas que son relacionados a la vida cotidiana, pero a través de la Biblia, porque esta es la intención de este discipulado bíblico por internet, que ustedes puedan fortalecer su relación con Dios conociéndolo a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a continuar con un tema que va relacionado con los temas anteriores que tratamos. Hablamos acerca del matrimonio y de la familia y cómo restaurar nuestro matrimonio. Pero hoy particularmente vamos a hablar acerca de un tema que pues en los últimos tiempos se ha dado con mucho mayor fuerza y que tiene necesariamente que tratarse su origen para poder entenderlo, y hoy hablaremos precisamente de la homosexualidad. Y en los últimos años ha aumentado con una fuerza impresionante el hecho de aceptar la decisión personal que muchas personas han tomado con relación a su sexualidad. Y con ello también se busca el aceptar la diversidad de estas preferencias sexuales que algunas personas tienen. Desgraciadamente, y debemos decirlo con tristeza, en algunas ocasiones han manipulado la palabra de Dios de tal manera que pueda ajustarse a sus intereses, lo cual sabemos de antemano que eso no le agrada a Dios. Nosotros no podemos decir, voy a tomar la Biblia y la voy a ajustar para que diga lo que yo quiero y lo que me convenga. Entonces, esto es algo que de ninguna manera puede ser aceptado, y hoy hablaremos de este tema basado por completo en la escritura, y hablaremos también del matrimonio homosexual. Entonces vamos a comenzar primeramente con este tema de la homosexualidad, y la Biblia es muy clara al respecto al decir que cualquier actividad homosexual es un pecado. Ya desde el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 19, nos narra lo que aquellos hombres que vivían en Sodoma hicieron, porque llegaron dos ángeles a visitar a Lot, pero no una visita social, sino llegaron para decirle, vámonos, te vamos a sacar de aquí porque esta ciudad va a ser destruida. Y Lot, al recibir a estas personas, a estos ángeles, los trató, vaya, como si fueran sus invitados. Los trató muy bien, vaya. No fue grosero con ellos. Pero lo que narra el capítulo 19 del libro de Génesis, a partir del versículo 4, y es lo que vamos a leer, narra el comportamiento que tuvieron las personas que habitaban ahí. Y bueno, vamos primero a leerlo y después vamos a analizarlo. Bien, leo a partir del versículo número 4 del capítulo 19 de Génesis. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quiero hacer ahí una aclaración. Cuando dice la escritura conozcamos, se está refiriendo a tener relaciones sexuales. Esto, como lo podemos nosotros comprobar de una manera muy sencilla, cuando habla Génesis en su capítulo 4, con relación a Adán y a Eva, dice el capítulo 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Bien, hecha la aclaración, continúa el versículo número 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos.
y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Esto nos muestra cómo el pueblo de Sodoma estaba completamente convencido y también en una situación de un deseo desesperado de tener relaciones con los ángeles. Que no sabían ellos que eran ángeles, pero dijeron, hey, dos varones aquí que están de visita, vamos tras ellos. Entonces esto desde luego no es algo que haya agradado a Dios. Y vemos después en el versículo 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces fueron cegados por lo que estaban haciendo. Pero vemos cómo aquí, recién comenzada la historia de la humanidad, ya se narra un hecho de este tipo de situación. Ahora, cuando el pueblo de Israel recibe la ley de cómo había de conducirse, el libro de Levítico, en su capítulo número 18, versículo 22, dice claramente esto que les dio el Señor directamente. Dios se los dio al pueblo de Israel. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, es clara la escritura. Es clara. Y si nosotros vamos todavía al Nuevo Testamento, porque quizá algunas personas pueden decir, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? El libro de los Romanos, en su capítulo número 1, versículos 26 y 27, nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, Romanos, que acabamos de leer, específicamente muestra que la homosexualidad es el resultado de negar y desobedecer a Dios. ¿Por qué mencionamos todo esto? Y debemos aclararlo. En ningún momento estamos atacando a la gente que está en esta condición. Simplemente estamos señalando que lo que dice la Biblia es que eso es un pecado, como lo es el pecado de la mentira, como lo es el pecado del faltarle al respeto a los padres. Es un pecado igual. La razón por la cual primero comenzamos con decir qué es lo que dice la Biblia es porque, como dijimos anteriormente, hay muchas personas que dicen, no hay ningún problema, vamos a ajustar la Biblia, vamos a cambiar esos pasajes que hablan acerca de la homosexualidad, o vamos a darle la interpretación que nosotros querramos, para decir que la homosexualidad es correcta. Entonces, ¿cómo, Gonzalo? Podrán decir ustedes, acabas de decir que es un pecado igual que los demás. ¿Dónde dice en la Biblia? Bueno, si nosotros avanzamos a la primera epístola de los Corintios, en su capítulo número 6, versículo 9 al 11, vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto de que es un pecado más. ¿Ok? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Leo el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y qué importante es este último versículo, porque el apóstol Pablo, y debemos entender esto, las epístolas son cartas dirigidas a una iglesia en particular, con cierto tipo de problemas. Y cuando dice el versículo 11, y esto erais algunos, quiere decir que todos los que eran de esa iglesia, antes eran borrachos, eran adúlteros, eran avaros, eran ladrones, eran afeminados, todo lo que acabamos de leer, eso eran antes. Pero después fueron santificados, fueron transformados por el poder de Dios. Entonces, aquí vale la pena decir algo. La Escritura nos dice que sí hay una esperanza de cambio para una persona que se encuentre no solo en la condición de homosexualidad, sino en cualquier condición de pecado. Hay esperanza y se puede cambiar si uno voluntariamente decide acercarse a Dios. Ahora, algo que debemos aclarar es que Dios no crea a una persona con deseos homosexuales. Dice la Biblia que las personas se vuelven homosexuales a causa del pecado. Y esto definitivamente es una elección. Una persona puede haber nacido con una gran puede haber sido muy susceptible a la homosexualidad, pero también hay gente que nace muy susceptible a la violencia y a otra clase de pecados, por ejemplo el alcoholismo. Y eso no justifica para ninguno de los pecados la elección de esa persona de pecar al ceder hacia ese deseo de satisfacer el pecado. Si una persona nace con esa inclinación, hablemos por ejemplo del alcoholismo, porque quizás viene de alguna familia donde se consume mucho alcohol, entonces ya va a ser fácil para él decir, bueno, pues es que yo soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico. No, no es justificación porque esa persona tomó una decisión personal y volverse alcohólico. Entonces, todo el pecado es ofensivo para Dios. Y vuelvo a mencionar esto. La homosexualidad es solamente una de esas cosas que estaban enumeradas en este pasaje que leímos de 1 Corintios capítulo número 6, que al final de cuentas van a dejar a la persona fuera del reino de Dios. Y cuidado con esto, no quiere decir que nada más es esa lista. Cualquier pecado en el que tú voluntariamente estés decidiendo vivir y tú no te acerques a Jesucristo y te rindas a Él, te va a dejar fuera del reino de Dios. Eso es algo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero vale la pena que lo mencionemos. Gonzalo, entonces, yo estoy en esa situación. ¿Hay alguna esperanza para mi vida? Bueno, claro que la hay. Y primeramente, déjame leer para ti lo que dice San Juan 3:16, el Evangelio según San Juan capítulo número 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero leer los siguientes dos versículos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo número 5, versículo número 17, tiene una palabra muy importante para todos al final de cuentas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si tú que estás viendo esto, que tú que lo estás escuchando, crees en Jesucristo, pero estás luchando contra este pecado, es momento de que tomes esa decisión y le permitas el control total de tu vida a Jesucristo. Porque es clara la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no va a poder hacerte una nueva criatura si tú no se lo permites. Y esa decisión, nuevamente, es personal. Permítele entonces a Jesucristo que hoy esté por completo en tu corazón para que Él comience a darte la fuerza y la restauración que tú necesitas ante esta situación o cualquier otra situación de pecado. Es el mismo camino. Ahora bien, hemos hablado con relación a la homosexualidad, pero derivado de esto hay otro tema que va muy de la mano y es el matrimonio homosexual. Cuando la Biblia menciona el matrimonio, lo menciona que es entre un hombre y una mujer. Hemos hablado que la primera mención que se hace del matrimonio en la Biblia viene en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, describe hombre y mujer. Y cuando nosotros vamos más a fondo en la escritura y encontramos pasajes donde se habla relacionado al matrimonio, por ejemplo, vale la pena leer 1 Corintios capítulo número 7, donde habla en abundancia con relación a consejos para el matrimonio, lo hace en ese contexto, en el contexto de un hombre y una mujer. Leo este capítulo, nada más voy a leer unos cuantos versículos, comenzaré por el 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, podemos seguir leyendo este y otros pasajes como por ejemplo Efesios 5 y vamos a ver que es hombre-mujer, hombre-mujer. Entonces, está hablando de roles inclusive para el hombre y para la mujer, deberes tanto para el hombre como para la mujer, con la finalidad de crear una familia y proporcionar un entorno estable para la misma. Sin embargo, la Biblia no tiene que ser utilizada únicamente para demostrar este entendimiento que hay del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, porque si bien la definición bíblica del matrimonio es de esa manera, también así ha sido entendida por la civilización humana a lo largo de la historia del mundo. Y nosotros cuando revisamos cuál era el comportamiento de la sociedad, cuáles eran las consecuencias de un matrimonio, bueno, de una unión homosexual, porque no se hablaba inclusive en aquel entonces de un matrimonio, de uniones homosexuales, vemos que había consecuencias muy difíciles. Ahora, la psicología
reconoce que los hombres y las mujeres son psicológicamente y emocionalmente diseñados para complementarse y que hay una gran diferencia. Ahora, hablando de la familia, también lo que dice la psicología es que debe de ser la unión entre un hombre y una mujer para que cuando estos dos cónyuges sirven como modelo, van a ayudar a que la familia crezca de una manera fuerte. Porque cuando hay la ausencia de uno de los dos roles, la consecuencia se ve en los hijos. Entonces, esto es con relación a la psicología. Ahora, en la naturaleza, el aspecto físico, claramente muestra que hubo un diseño para complementarse mutuamente. Y siendo este propósito natural, el objetivo de esta unión era la procreación. Es decir, que el hombre y la mujer fueran una sola carne. Y aquí es donde la situación se comienza a complicar porque cuando vemos las relaciones homosexuales, vemos que ahí ya la misma naturaleza comienza a decir, hey, esto no es posible. Esto no es posible. Y desgraciadamente, algunas personas, algunos expertos, comienzan a cambiar y alterar lo que saben sus estudios con la finalidad de decir, sí, sí se puede, sí es posible tener otra preferencia, hubo errores, o así nació. Pero de la misma manera en que otras áreas son alteradas, también esta área es alterada porque por las convicciones personales en lo que yo creo. Entonces, podemos ver que hay muchos ángulos que nos muestran que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, si hay varios aspectos que nos hablan de que no es algo que deba realizarse, quiero hacerles una pregunta en esta hora. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué el estar insistiendo? Y dicho sea de paso, ¿por qué etiquetar como fanáticos intolerantes y odiosos, homofóbicos, aquellos que hablan en contra del matrimonio homosexual? O el matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio gay, como le quieran llamar. Pero esto es algo que vale la pena pensarse. ¿Por qué aquellas personas están exigiendo de manera tan agresiva que se lleve a cabo este tipo de matrimonio, que se legalice, que se acepte, cuando la gran mayoría de las personas, sean religiosas o no religiosas, eh, no están, no están apoyando esto? Y de hecho, se están oponiendo, pero pues al final de cuentas se está decidiendo en una esfera en la que nosotros, la gran mayoría de las personas, no tenemos acceso. E inclusive lo que se busca es que tengan los mismos derechos. La respuesta para esta situación, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que todo mundo sabe que la homosexualidad es inmoral y es antinatural, y la única manera de acabar con este conocimiento que ya lo tenemos es normalizándolo y atacando cualquier palabra que se hable en contra de esto. En el momento en el que esto comienza a aceptarse, ya no se va a empezar a cuestionar. Y fíjense una cosa, la mejor manera de normalizar esta situación, la homosexualidad, es poniendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en el mismo plano que el matrimonio tradicional, es decir, entre un hombre y una mujer. Fíjense, dice
Romanos en su capítulo número 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego, ese fue el versículo, el 28. Están entregados a hacer cosas que no convienen, pero el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se está deteniendo la verdad y eso es lo que nosotros sabemos. La verdad es conocida porque Dios la ha dejado clara. La podemos ver con nuestros ojos, la naturaleza, lo que es natural. Lo que es natural nos está diciendo no se puede. Pero la mentira es promovida y la verdad es reprimida y atacada. Cuando digo reprimida es cuando muchas personas que suben temas como este, de pronto sus videos son borrados porque los clasifican como un mensaje de odio. Y nuevamente quiero decirles que en ningún momento este es un mensaje de odio, sino es un mensaje en el cual nosotros estamos hablando lo que dice la palabra de Dios y en esta última parte analizándolo desde otras perspectivas. Ahora, la forma en la que es expresado todo esto, todos estos mensajes en contra de los que decimos lo que es la verdad, es algo que es de llamar mucho la atención. Porque fíjense una cosa, cuando se ocupa un debate, bueno, en un debate, el hecho de alzar la voz es un truco para superar en posición al otro. Entonces, esto es simplemente lo que está ocurriendo hoy en día. Ahora, el matrimonio homosexual sería, si esto llega a aceptarse, ¿sí? Sería dar aprobación para el estilo de vida homosexual y que digan, ya, está bien que se haga. Los cristianos, nosotros que hemos creído la verdad y por eso quisimos que esto fuera parte de este discipulado, porque tú ya estás conociendo a Dios, tú quieres agradar a Dios. Y una forma de agradar a Dios es precisamente desechando las mentiras que el mundo nos está diciendo, la sociedad. Entonces nosotros como cristianos deberíamos oponernos con firmeza a la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, fíjense, hay argumentos fuertes y lógicos contra el matrimonio homosexual y esto nuevamente fuera de la Biblia. Ya podríamos decir, hagamos un lado a la Biblia, pero retornando a lo que mencionábamos hace un momento, no se puede, simplemente no fue diseñado para que esto fuera así. Fíjense, si nosotros vemos fríamente, y no se necesita ser cristiano para esto, pero si nosotros vemos fríamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y si dijéramos, ok, es biológicamente posible, ¿por qué, si fuera biológicamente posible, por qué la necesidad de buscar también el derecho de adoptar a un niño, si biológicamente es posible? Entonces, aquí nos damos cuenta de que esto no es posible. Y fíjense nada más, ellos quieren adoptar a un niño, a una niña, que fue producto de una relación entre un hombre y una mujer. Y si alguien quisiera argumentar, no, es que fue inseminación artificial, de todas maneras es necesaria la parte masculina para que haya una fecundación.
la biología, aquí nos da la razón. Y nuevamente, nosotros no somos homofóbicos por estar señalando este pecado, porque ya hemos hablado de que este no es el único pecado exclusivo. No es el único. Cualquier pecado en el cual tú estés viviendo tu vida te va a dejar separado de Dios. Simplemente nosotros lo que estamos haciendo como cristianos y lo que nosotros deberíamos hacer es hablar lo que dice la verdad. Hay consecuencias aún más graves, porque si nosotros permitimos como sociedad que esto se llegue a aceptar y nosotros como sociedad también lo aceptamos, esta preferencia sexual, la homosexualidad, va a dar pie para que otras preferencias sexuales sean aceptadas. Y ahí, entre una de esas preferencias sexuales, está el gusto sexual por los menores. Y no es para que te espantes, pero esto es algo que poco a poco se va avanzando. Y va en un par de años. Vamos a ver que ahora no se va a estar buscando normalizar el matrimonio, sino ahora el gusto sexual por los niños. Así que, para cerrar, ya dijimos que Dios creó a un hombre y a una mujer para que, basado en esa unión entre un hombre y una mujer, fuera hecho el matrimonio. El matrimonio entre personas del mismo sexo es una perversión a la institución del matrimonio y una ofensa a lo que Dios creó. Y esto es algo que no se puede aceptar. Nosotros vamos a defender la verdad. Y la verdad siempre va a ser hablada, ya sea a través de este discipulado por internet o en cualquier lugar en el que el Señor nos permita hablar. Damos gracias a Dios, queridos amigos, por este tiempo que nos permitió transmitir a ustedes este trabajo y deseamos que el Señor los siga bendiciendo. Gracias por sus oraciones, compartan este video y bueno, que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga.